Hoy yo quisiera hablar con ustedes acerca de un tema que es el miedo y cómo el miedo no existe. Y la verdad lo que existe es algo llamado autosabotaje. Este asunto llegó en mi vida porque han pasado muchas situaciones donde yo he tenido miedo y conozco muchas personas que también han tenido miedo, pero muchas veces ellas logran ultrapasar este miedo aún así. Pero también hay algunas veces que no. Y teniendo en cuenta esto y hablando con algunas personas, empecé a analizar, investigar y a filosofar acerca de eso. Y llegué a algunas conclusiones que quisiera compartir con ustedes. El primer punto es este. El miedo siempre viene, ¿cierto? Y yo puedo dar un ejemplo que probablemente a todos ya nos pasó. Aquí tenía un polvo. A todos ya nos pasó, que era cuando éramos pequeños y teníamos miedo del oscuro, ¿cierto? Este miedo vino a nosotros y nosotros por algún momento estuvimos con esto en nuestra cabeza y aceptamos este miedo y dejamos de hacer cosas por haber esta cosa en nuestra cabeza frenándonos de hacer algún tipo de cosa, de tener la luz apagada, que es un ejemplo bobo, pero me van a entender, calma que me van a entender. Y llegó en algún momento que nosotros miramos hasta eso y dijimos así como, esto no me hace sentido o yo voy a enfrentarlo o simplemente con el tiempo eso se comprobó ser completamente estúpido. Esto es lo que pasó. Y eso es lo mismo que pasa para muchas cosas. Algunas personas, y yo soy uno de esos ejemplos, ya tuvieron miedo de hablar en público, que es una bobada, pero que es el miedo que afecta a la mayor parte de la población. Si no estoy mal, el dato, más del 75% de toda la población mundial, y hay algunos estudios que ustedes pueden buscar que comprueban eso, tienen miedo de hablar en público. Y para un ser como el ser humano que somos nosotros, que somos un animal sociable, un animal social, que tenemos que estar siempre en sociedad, que para, pues, por toda la cuestión de salud mental, nosotros necesitamos tener personas cerca de nosotros. Eso es lo que nos hizo llegar hasta donde estamos. Y aún así hay personas que tienen miedo de hablar en público, algo tan natural del ser humano. Teniendo esto en cuenta, es muy raro porque ustedes pueden ver y pueden analizar que el miedo no es real. Ustedes nunca vieron en lugar alguno salir una noticia diciendo miedo mata 10 en Bogotá, miedo mata 20 en Buenos Aires. Nadie muere de miedo. Nadie. El miedo es como, es algo que no existe, ¿cierto? Es algo que, bueno, existe, pero apenas en un lugar. Apenas existe dentro de nuestra cabeza. El miedo no es real. Nada, nada acá es miedo en mi cuarto. Nada de eso que está acá lo puedo identificar como miedo. Pero lo que pasa es que cuando viene una situación, muy probablemente una situación desconocida, que es la mayor parte de nuestros miedos, es algo que nosotros no conocemos o algo que nos toca hacer, pero tenemos un pie atrás en hacerlo porque no creemos que somos capaces o creemos que alguien va a hablar mal de nosotros o cosas del tipo. Cuando aparecen estas cosas, nosotros tenemos el poder de analizar lo que estamos sintiendo y decidir si nosotros vamos a tomar o no vamos a tomar una acción. Tenemos este poder, esta libertad de poder mirar hacia eso y decir, ok, no quiero, voy a hacer esta cosa. No importa que tú vengas hacia mí, yo elijo no tenerte conmigo y yo voy a hacer lo que yo quiero. Ejemplos, hablar en público, hablar con esta chica, empezar una empresa, llamar al jefe y pedir y decir que ya no quieres más trabajar con él, saltar de un avión para hacer paracaídas, viajar, gastar una plata en algo que tú querías hacer. Tantas cosas que dejamos de hacer por este miedo que nos viene y que nosotros elegimos quedarnos con él. El punto es que la mayor parte del tiempo nosotros no estamos tan conscientes así para recibir el miedo, analizarlo y tomar la decisión. Normalmente nosotros estamos en un proceso tan automático donde nosotros no paramos para ver las cosas que están pasando y simplemente ellas pasan y nuestra naturaleza animal del ser humano toma cuenta de nosotros y nosotros seguimos estos instintos sin hacer cosas de manera racional, sin pensar en qué está pasando y tomar las decisiones de acuerdo con lo que nosotros realmente queremos, sin ser
del lado animal, sino que del lado racional. A veces una persona quiere hacer algo y no lo hace por este miedo. Y ahí es donde viene el punto. Este miedo no es real, como les dije antes. El miedo es algo que está apenas acá adentro. La única cosa que existe efectivamente y que se hace material en nuestra vida es la elección, si vamos a aceptarlo o no. Y es ahí donde viene lo que está en el título de este video, que es el autosabotaje. Nosotros nos autosabotamos de acuerdo con el miedo que tenemos. Nuestra mente, ella vino programada biológicamente para protegernos de amenazas, ¿cierto? Todas esas amenazas evolucionaron junto con el mundo. Antes nuestras amenazas eran animales salvajes, eran caer de grandes alturas, eran enfermedades que habían de muchas, no habían curas para nosotros, no había nada que nos protegiera de la naturaleza. Y nuestro cerebro, de millones de años atrás hasta ahora, es el mismo. Es el mismo cerebro adaptado para sobrevivir. Entonces, por eso, nuestro cerebro analiza situaciones y crea amenazas falsas o crea situaciones falsas donde cosas nos saldrán mal para que nosotros no nos arriesguemos y no tengamos el error, o mejor, la posibilidad de morirnos. Nuestro cerebro intenta hacer de todo para que nuestro ADN, nuestra sangre siga. Eso es lo que el lado animal hace. Y por eso el miedo viene. El miedo viene junto con este cuerpo físico, con este cuerpo biológico. Es algo biológico. Pero con la evolución llegamos hoy en día en situaciones donde los riesgos que tomamos no necesariamente nos van a costar la muerte, sino que para que nosotros lleguemos a algún otro lugar en nuestra vida, para que evolucionemos, para que hagamos algo más, nosotros necesitamos tomar ese riesgo. Pero nuestra cabeza no entiende eso. Entonces lo que pasa es que de una manera muy negativa, ella viene y te pone situaciones. Entonces tú piensas, ok, yo voy a hablar en público, pero ¿y si al dar el primer paso yo me tropiezo enfrente a la gente? Pero ¿y qué pasa si al hablar yo me confundo en las palabras y, no sé, la gente entiende algo que no es? ¿Qué pasa si la gente se duerme? ¿Qué pasa si les parece aburrido? ¿Qué pasa si la gente ríe de mí? ¿Qué pasa si yo hablo algo y salgo en las noticias y mi carrera está arruinada? ¿Qué pasa con mi reputación? Cuando vamos a tomar una decisión, estos son los pensamientos que vienen a nuestra cabeza, porque nuestra cabeza está adaptada de una manera biológica y natural para pensar en las peores circunstancias y analizar las amenazas por más que ellas no sean reales. ¿Pero para qué? Para precaver que nosotros no nos vamos a poner en situaciones de riesgo. Ustedes pueden ver con un ejemplo muy, muy, muy bobo, así como el de la luz, de la oscuridad. ¿Ustedes ya encontraron dinero en la calle alguna vez? Sí, espero que sí, ojalá. Pero ustedes pueden analizar. Cuando ustedes encontraron esto, no importa que fuese una moneda, una nota, quedaron felices. Dijeron, carajo, 1 en 1 millón, por fin encontré. Algo que nunca pasa. Miren eso, miren eso. Algo que nunca pasa. Cuando te pasa algo bueno, tú analizas eso como algo raro. Porque para ti lo normal es que nunca encuentres. Para ti lo normal, o mejor, lo que tu cabeza asimila de una manera animal, es que tú tienes que tener mucho cuidado porque en la mayor parte de las veces lo que va a pasar no es bueno, sino que es malo. Entonces tú tienes que estar alerta todo el tiempo y analizar todas las amenazas todo el tiempo. Con el dinero es lo mismo. Yo veo y yo digo, 1 en 1 millón, mañana no voy a encontrar otra vez seguro. O mejor, tú puedes hasta tener un pensamiento positivo, pero en tu subconsciente tú sabes que tú no vas a encontrar. Tenemos una mente demasiado negativa para absolutamente todo, tanto para situaciones normales de la vida, cuanto para las amenazas reales de la vida. Y nosotros no tenemos que juzgar este miedo porque es algo normal, ¿cierto? Es algo que nos trajo hasta acá. Pero como les mencionaba antes, nosotros tenemos el poder de analizar y no dejar con que este miedo sea el tomador de decisiones en nuestra vida. Y lo que pasa es que cuando nosotros vemos este miedo, tenemos la elección. Y el autosabotaje es lo que es real, es lo que no deja con que nosotros prosigamos. Es cuando nosotros vemos el miedo,
Vemos nuestra mente mintiendo para nosotros, poniendo situaciones de amenaza que no son reales y nosotros miramos hacia eso y aceptamos como si lo fuese. Y es ahí el momento donde nosotros nos estamos sabotando por elección y no porque nuestra mente nos mintió. Entonces, en medio de todo eso, en medio a saber que nuestra mente está en contra de nosotros, que la verdad siempre vamos a pensar en lo peor y no en lo mejor, al entender que estos pensamientos no son reales, sino que es una manera de nuestro cerebro interpretar la realidad de una manera irracional, o mejor, de una manera que él intenta encontrar de manera racional todas las amenazas por más que no sean reales. Y hay un dato acá, que 90% de nuestros miedos no se convierten en realidad. Teniendo todo esto en cuenta y teniendo en cuenta que la única cosa que realmente nos frena es nuestra propia elección de mirar hacia ese miedo y aceptarlo como si fuese la realidad, ¿qué debemos hacer entonces? Para que cuando todo esto venga, nosotros podamos seguir adelante y vencer este miedo, vencer este autosabotaje, o mejor, no dejar que este autosabotaje empiece a funcionar dentro de nosotros. Bueno, con eso yo tengo algunas técnicas que les quiero compartir, que son técnicas muy bobas y ustedes van a decir así, Pedro, pero lo que estás diciendo es demasiado estúpido. Y sí, es demasiado estúpido, pero es lo que funciona. Y seguramente si tú no estás haciendo las cosas que quieres hacer, ni lo estúpido lo estás haciendo, ni las cosas más básicas las estás haciendo. Y estas cosas son las siguientes. La primera, la leí en un libro que se llama La regla de los 5 segundos y es demasiado estúpida esa regla, pero funciona de una manera increíble. En situaciones de desconfort o situaciones de miedo o situaciones donde tienes que tomar una decisión, que normalmente es cuando el miedo viene, tú vas a hacer una simple acción de contar hasta 5. 5, 4, 3, 2, 1 y lo vas a hacer. Lo que tú tienes que hacer es agarrar esta mente que, que no te ayuda, que miente para ti con situaciones que no son reales, y tú tienes que empezar a reconfigurarla y decir así, todas las veces que yo tengo miedo, yo lo voy a hacer. Todas las veces que yo cuente de 5 hasta 0, yo lo voy a hacer. Y un detalle en todo eso es que si tú cuentas de 5 hasta 0 y tú no lo haces, tú vas a estar enseñando a tu cabeza que tú no eres tan fuerte así como tú crees que tú eres. Tú vas a estar comprobando a tu propia cabeza que la verdad eres un cobarde. Y todas las veces que intentes convencer tu cabeza que lo que tú estás haciendo es bueno y no es algo arriesgado, ella no te va a creer, porque pierde la confianza contigo. Entonces lo primero es eso. Siempre que tengas que tomar una acción, cuenta hasta 10, hasta 5, hasta 3 y hazlo. Muestra para tu cabeza que quien manda eres tú. Que cuando quieres hacer algo, tú vas y lo haces. Cuando empiezas a hacer eso, además de estar tomando acciones y comprobando para ti mismo que lo que querías hacer muchas veces no es tan malo como lo creías, que va a ser la mayoría de las veces, al mismo tiempo estás reconfigurando tu mente para entender que lo que es arriesgado es bueno. Porque todas las veces que cuentas de 1 a 5, de 1 a 3 o de 1 a 10, haces algo que es arriesgado, pero luego tienes una sensación de felicidad por haber hecho eso, o las cosas te salen bien. Y entonces tu cabeza va a empezar a asimilar, decir así, bueno, todas las veces que siento miedo y hago algo, la verdad, yo me siento feliz, yo me siento bien, cosas buenas me pasan. Y es ahí donde las cosas empiezan a cambiar, donde el miedo ya no es tan fuerte como tú, donde el autosabotaje ya no logra venir de una manera automática hacia ti, sino que tú ya estás más consciente. O mejor, empiezas ya a tomar esas decisiones de manera inconsciente, porque tu cerebro se reconfiguró en qué es bueno y qué no es bueno hacer. Esos son dos puntos en uno, ¿no? Tomar acción, contar hasta el número que tú quieras, hasta 5 yo digo, y tomar acción y reconfigurar tu mente. El otro punto es el punto que para mí es el más importante, que es muy básico y en la práctica es algo que se tarda en venir a la realidad, pero es algo que es muy importante, que es que estés consciente
más parte de tu tiempo, que tú puedas identificar cuáles son tus miedos, cuáles son tus pensamientos y por qué los tienes. Todo eso viene con un proceso de autoconocimiento donde tú meditas, donde tú escribes, donde tú autoanalizas a ti mismo y percibes las cosas en ti que la verdad no hacen parte de ti, que son cosas que fueron impuestas por de pronto situaciones de tu vida, cosas del pasado, pero que tú puedes analizarlas y darte cuenta que la verdad no son tan grandes así. Algo que me ayudó mucho fue escribir y hablar conmigo mismo. En situaciones donde yo tenía miedo, yo me hablaba y yo decía así, pero Pedro, ¿por qué tienes miedo de eso? Y entonces, mágicamente, en esos momentos de introspección, las respuestas venían hacia mí. Y yo decía, bueno, yo tengo miedo por eso, me pasó esta situación, pero qué tan bobo es eso. ¿Por qué esto me va a trabar? Yo quiero cosas grandes en mi vida. ¿Por qué voy a dejar que esta cosa me trabe? Y es ahí donde tú empiezas a ver que las cosas no son tan grandes, tú empiezas a identificar tu mente a ti mismo, que es el observador de todo eso, los miedos que te vienen, y estando consciente tú logras salir del piloto automático y tomar decisiones de una manera mucho mejor. Algo interesante que puedes hacer es, cuando identifiques tu miedo, graba un audio para ti mismo y explícate el miedo que tienes. Cuando lo escuches, vas a ver que es una cosa tan boba, que a veces por el simple hecho de ver eso, vas a tomar la acción. Es increíble, porque puedes ver, cuando tus amigos van a hablar contigo y te dicen, yo tengo miedo de tal cosa, para ti muchas veces parece ser algo estúpido. Ay, yo tengo miedo de payasos. Hermano, ¿qué dices? ¿Cómo así tienes miedo de payasos? ¿De dónde vino eso? Ay, es que yo tengo miedo de hablar en público. Hermano, ¿cómo así? Es simplemente hablar. Ah, es que tengo miedo de caer de paracaídas. Hermano, muere más gente en un carro que cayendo de paracaídas. ¿Qué dices? Es una experiencia. Entonces, yo diría que esas 4 cosas son las cosas que yo haría si fuese tú para empezar a romper estos miedos, reconfigurar tu mente y hacer con que el miedo se convierta más en un aliado que en un enemigo. Al final, el malo, la verdad, no es el miedo, sino que el autosabotaje, como les dije. El miedo, la verdad, muchas veces puede ser un canal, puede ser una puerta. Como dice el psicólogo Carl Jung, el miedo, ahí donde está el miedo, es donde está tu tarea. Muchas veces donde sientes el miedo es justamente donde debes ir, porque ahí es donde está tu punto de desconfort y es ahí donde está el punto de tu evolución. Entonces, convierte el miedo no en un enemigo, sino que en tu mejor amigo. Todas las veces que lo sientas, que esto sirve de combustible para que lo hagas, para que puedas contar de 1 a 5 y lo puedas hacer, para que el autosabotaje no haga más parte de tu vida, porque ese sí es tu enemigo, tú mismo, el que elige escuchar este miedo y tomar acciones de acuerdo con él. A partir del momento que logras identificar eso y tomas acción y reconfiguras tu mente y ves cuán bobo todo eso es, no existen más barreras en tu vida. O mejor, ellas van a existir, pero vas a saltar cada vez más. Y cada barrera que saltas, llegas a un punto más lejos. Esa es la reflexión que quisiera traer acá para ustedes hoy. Espero que les haya gustado. Dejen acá en los comentarios temas que les gustaría hablar, todo lo que tiene que ver con filosofía, psicología, autoconocimiento, desarrollo personal y negocios. Todo eso son temas que a mí me gustan mucho hablar y cosas que yo vivo en mi día a día siempre. Entonces, si les gusta ese tipo de contenido, inscríbanse acá en mi canal, un contenido más frente a frente, sin mucha edición, donde yo simplemente hablo lo que me viene a la cabeza y aquí compartimos de esta filosofada. Entonces, si les gusta eso, inscríbanse acá, comenten lo que les gusta escuchar, dejen el like, que es la manera que